para nos pertenece a nosotros siempre pedirle. Nada, Padre, pero contigo, Padre Santo, lo tengo todo, Padre, y te pido que seas usando, Señor, esta boca, Señor, todos mis 5 sentidos, Padre, como un instrumento tuyo aquí en la tierra, Padre, para poder clamar, Padre Santo, y poder, Padre Santo, declarar tu palabra con autoridad y poder, Padre. Esa palabra con de nuevo, esa palabra con sabiduría e inteligencia, Padre. Te pido que seas tú, Señor, danos de revelación y discernimiento en tu bendita palabra para poder entender, Padre Santo, tu palabra, Padre Santo, en esta mañana. Te doy la gloria y la honra. Te doy la bienvenida, mi amado Espíritu Santo de Dios. Sea tomando el control sobrenatural y natural en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones, hermanos, a cada una por nombre, que Dios me las bendiga. Vamos a empezar. Esta es la segunda enseñanza de esta temporada, de estas enseñanzas, de estas nuevas clases. Creo que en el otro video que está en Verito ya, son dos temas que se lleva a cabo. Es el mandamiento más importante y la historia del sembrador. Pero yo estoy sacando poco a poco porque en la primera enseñanza trajimos como 3 enseñanzas a la misma vez y fueron no terminé las enseñanzas que estábamos trayendo las leí rápidamente porque nos quedamos en la mitad y se trataba del sermón del monte y las bienaventuranzas y la regla de oro, y creo que dimos un poquito como apresurados. Por eso no quiero dar apresuradamente, sino quiero dar como un poquito más lento, pero vamos a recoger un tema al día, porque en el otro video está como 3 títulos a la misma vez, pero no en ese momento pienso que hablaba más rápido. Ahorita ya hablo un poquito más lento y entonces pienso que es mucho más mejor para poder entender. Amén. Solo vamos a cambiar, vamos a hacerle de emplear un poquito más los mismos temas que están en el otro, en YouTube, en Verito ya, son los mismos temas, pero esto los voy a no alargar, sino a hacer más de hablar más de la palabra y poder entender un poquito más mejor por cada título. Amén. Vamos a ir a la palabra, como dice, vamos a estar hablando del mandamiento más importante en el tiempo de que estaba aquí nuestro amado Jesús de Nazaret y que estaba enseñando a los pueblo de Israel, y también estaban dentro de ellos, estaban todos los maestros de la Torá, los fariseos y todos. Vamos a hablar de los 2 versículos primeros que están ahí son casi iguales. Son algunos detalles que son diferentes, pero son iguales, donde da la referencia del mandamiento. Vamos a leer, amén, la palabra de Dios en esta mañana. En Mateo, vamos a ir a Mateo 22:34. Mateo 22, Mateo 22, 34 al 40. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si me escuchan bien, hermanos, me dejan saber. Amén. Mateo 22, 34 al 40. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuanto los fariseos oyeron que había salido a los saduceos con esas respuestas, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante.
hay uno segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén, aleluya. Vamos a leer Marcos, que queda ahí mismo, Marcos 12, que es parecido, que hay algunos detalles donde se ve quiénes estaban involucrados ahí. 12 del 28 al 34. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos 12, 28 al 34. Amén. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó: ¿de dónde los mandamientos? ¿Cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante, escucha, oh Israel. Shema Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios único y no otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exhibidos en la ley. Al ver cuánto entienda el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Santo. Sabemos quién le preguntó aquí en este versículo de Marcos. Está dando a entender quién era exactamente los que estaban preguntando a nuestro amado Mesías. Y no era una pregunta para saber, era una pregunta para hacerle tropezar a Jesús, hacerle quedar en ridículo, a humillarle. Por eso fue preguntada esta pregunta. En el primero que leímos en Mateo está hablando que era una shehilá, una trampa. En esta está hablando que se dio cuenta que estaba haciendo preguntas y que él quiso preguntarle a Jesús. Vamos a ir a Lucas 10:25. Lucas 10:25. Del 25 al 28. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mandamiento más importante. Cierto día un experto en la ley religioso se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Esa es una pregunta para él. Y el hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Santo, gloria a Dios. Yo pienso que en estos versículos ha habido mucha confusión y en muchas enseñanzas, porque por causa de que le hace esta pregunta, realmente Jesús no estaba hablando de dos mandamientos, pero le dijo algo muy específico. En el primer libro que estábamos leyendo de Mateo 22, 34, 40, dice: ahí cabe todo. Y lo dice en el último versículo, en el versículo 40 dice: ahí cabe toda la ley, toda la ley. En los otros versículos está especificando quién era el que le preguntó, por qué les preguntó. Aquí está en el primer libro está diciendo que ellos querían hacerle quedar mal, quedar en ridículo.
Vamos a hablarlo así en nuestras palabras en este tiempo, porque ellos eran los maestros de la Torá. Ellos eran de la ley religiosa, como habla en el último en Lucas. Ellos eran los que estaban al frente, los que supuestamente tendrían que haber estado hablando de la palabra de Dios afuera, no en la sinagoga, sino fuera de la sinagoga, a donde ellos caminaban. Tenían que estar enseñando bien la Torá. Y en estos tres libros, vamos a decirlo así, en Mateo, en Marcos y en Lucas, podemos entender algo muy importante. Los dos grandes mandamientos son amar a Dios y al prójimo. Se enfatiza más en esa parte. ¿Y por qué se enfatiza más en esa parte? Porque cuando tú amas de verdad a Dios, no harás de tener otros dioses, no vas a adorar otros dioses porque tú solamente tienes un solo Dios. Cuando tú amas a Dios, no vas a tener otros dioses, no adorarás otras imágenes o otras cosas, no tomas el nombre de Dios en vano y no celebras todo lo que Él te ha mandado. Y ahí entran los primeros 4 mandamientos. En el primer mandamiento que está hablando nuestro amado Jesús, entran los primeros mandamientos. Si tú amas a Dios, vas a hacer conforme a lo que Dios te manda hacer, conforme a la voluntad del Padre. Y ahí está hablando, no vas a adorar otros dioses, no vas a adorar a otras imágenes, ni vas a hacer, vas a hacer imágenes. Entra todas las 4 primeros mandamientos, entran en un solo mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y decía en el último, decía con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, o sea, con todo lo que tú tienes aquí, tanto físico, espiritual, mental, emocional, vas a amar a Dios. Y esa parte de amar, cuando tú amas a una persona, y lo voy a poner sencillo porque cuando amamos a una persona, nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. No te importa dónde estás, tú vas a alcanzar. No importa que está lloviendo, relampagueando, esté nevando, tú vas porque lo amas. Así pierdas de las horas de dormir, así estés cansado, así estés pasando lo que estés pasando. Cuando tú amas a una persona, eres capaz de hacer muchas cosas. Y está hablando de ese amor, de esa entrega tuya hacia nuestro Padre Celestial. Si tú amas, vas a ser capaz de hacer muchas cosas para agradarle el corazón de nuestro Padre. Y ahí entran esos 4 mandamientos, porque a nuestro Padre, así como tú lo amas intensamente, tú no vas a hacer las cosas que Él no quiere que hagas en contra de Él. Tú no vas a ir a otros dioses porque tú amas a Dios primeramente. Y lo vas a poner en primer lugar a Dios. Con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Y lo dice ahí específicamente, hasta dice en el último, él especifica muchas cosas. Pero nosotros tenemos un entendimiento diferente, porque he escuchado muchas veces que ya no tenemos que vivir el antiguo pacto, porque ya está renovado y ya no puede hacerse. Pero aquí estamos hablando algo muy importante, porque amar a Dios sobre todas las cosas es: no tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes porque a tu Padre no le gusta, no tomes el nombre de Dios en vano, y no hagas las cosas que el mundo te hace que hagas, sino que celebres las cosas conforme a la voluntad del Padre. Y amar al prójimo entra los siguientes mandatos, porque si tú amas al prójimo, amas a las personas que están alrededor tuyo, ahí entra: honrarás a tus padres, no matarás, porque tú amas al prójimo, no vas a hacerle daño, y no adulterarás, o sea, no vas a estar viendo a otras personas con deseo. No robarás, porque tú amas al prójimo. Y no significa solamente la familia, significa todas las personas, toda la creación. Significa tus enemigos, significa tus vecinos, significa tus compañeros de trabajo. No vas a hacer nada de eso, no vas a robar, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a levantar falso testimonio sobre ellos, no vas a calumniarlos, no vas a hablar mal de ellos. No codiciarás nada de tu prójimo. Y entran todas las 5, las 6, las 7, la 8, la 9 y las 10, que son los mandamientos de nuestro
Padre Celestial. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 23:17, pero ahí entra, los 2 mandamientos son muy importantes porque ahí está hablando lo que nosotros debemos hacer. Y es la Torah, es la enseñanza de la ley. La ley no se puede revocar, la ley no se puede borrar, la ley no se puede simplemente echarla a un lado. Y en lo último que habla de Mateo, que dice, esta ley, la ley de Dios, que a Dios no va a ser, es toda la ley la que cumplieron hasta los profetas, cumplieron todos los que son hijos de Dios, los que le servían a Dios, cumplieron todo esto. No podemos quitar nada, no podemos quitar una parte, decir, ok, no vamos a hacer los 10 mandamientos, vamos a quitar, no tomes el nombre de Dios en vano, ese mandato de los 10 mandamientos. Y entonces tú vas a utilizar y vas a decir, yo juro por Dios, yo creo en esto, te juro por Dios esto, y estar utilizando el nombre de Dios por donde quiera. Entonces es que no tienes una reverencia y no tienes un respeto con Dios, porque si tú amas a Dios, tú vas a respetar todo lo que Dios ha mandado hacer aquí en la tierra a cada uno de nosotros. Y no podemos desviar nuestra mirada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios mismo nos está hablando y nos está diciendo lo que tenemos que hacer en este tiempo, lo que tenemos que hacer en nuestra vida, lo que tenemos que hacer en este tiempo para que nosotros podamos ser salvos. En lo último dice, si haces todas estas cosas vivirás. Y no le estaba diciendo que va a vivir muchos años, sino que va a vivir para la eternidad. Le está diciendo que va a ser salvo si es que cumple todo eso, y si logra estar haciendo todo eso que él acabó de decir, él va a ser salvo, él va a tener una vida para la vida de la eternidad, porque todo esto es para nosotros tener una vida eterna. Y en el último versículo de Mateo 22, dice en la 40, dice, toda la ley y la exigencia de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Toda la ley. Hay muchos que yo he encontrado discutiendo por esto. Hay muchos debates de esto que ya no se puede, ya no son los 10 mandamientos, solo son 2. Y ya se acabó. Y no, es que realmente el significado de lo que significa amar a Dios significa mucho más de lo que tú puedes imaginar, que tú no puedes hacer aquí en la tierra. Nada es suficiente para poder agradar a nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, cuando tú ni siquiera estás recibiendo la palabra de Dios. Y estos 10 mandamientos están vivos, no ha quitado ni una letra, ni una coma, ni un punto, como dice en su palabra, no va a quitar nada. Jesús no vino a quitar nada, Jesús no vino a hacerlo tampoco pequeño, lo vino a hacer más fácil para nosotros. Por eso dice, el yugo va a ser un poco más ligero, porque vas a tener entendimiento, vas a tener discernimiento. Ya no vas a estar con esa parte que no entienden, que no tienen ese entendimiento, que no abren sus ojos espirituales. No, ahora es mucho más mejor, porque nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret nos ha dado un entendimiento para nosotros, nos ha dado una sabiduría, nos ha dado una revelación en la palabra, y por eso dice, ya es más ligero, porque tú vas a entender lo que tienes que hacer, vas a poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo malo y lo bueno, porque ya no tienes lo mismo como antes, ya no eres que no puedes acercarte a la presencia de Dios. Tú ahora tienes un libre acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial por la sangre del Mesías. Entonces es algo diferente, eso nada más cambió. Del tabernáculo no puedes sacar todas las cosas que están dentro del tabernáculo, no puedes sacarla, porque recuerden que en la misma palabra aquí en el Nuevo Testamento está hablando que tenemos un tabernáculo celestial arriba, y que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, es nuestro amado Jesús de Nazaret. Entonces, si hacen de abolir todos los mandamientos del antiguo pacto, están diciendo que no quieren entrar al reino de Dios, porque en el reino de Dios existe todavía y está ahí, porque eso fue un diseño, una copia de lo que estaba en el cielo. El tabernáculo celestial está todavía en el cielo, y ahí está nuestro amado Jesús de Nazaret como sumo sacerdote, como Cohen Gadol. Amén. Y yo sé que
Aparte también hay muchos hablando de muchas cosas que no son dos. Perdón que me estoy atrancando. Vamos a leer Primera de Juan 5:3. No está puesto ahí, pero yo lo voy a añadir ahí. Primera de Juan 5:3. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Este versículo llena todas las dudas que algunos meten, que muchos tienen enseñanzas como que te libra de muchas cosas de hacer. Cuando tú amas a alguna persona, tú haces todo lo posible y hasta incluyendo le das todo lo que le gusta a esa persona. Imagínate para un Dios, para nuestro Padre Celestial que está en el cielo, todo lo que a Él le gusta. Si yo lo amo, yo lo hago porque lo amo. Y este versículo de Primera de Juan 5:3 está hablando de eso. Amar a Dios está dando cómo tú tienes que amar a Dios. Si no has entendido cómo amar a Dios, aquí está el versículo de Primera de Juan 5:3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandatos no son una carga difícil de llevar. No va a ser una carga difícil. Los mandatos que te manda nuestro amado Mesías, nuestro amado Padre Celestial, nunca va a ser una carga. Tú los vas a disfrutar y tú te vas a sentir mucho más mejor que antes. Antes yo no veía de esa manera porque yo era nueva y pues estaba recibiendo mucha palabra. Pero cuando entró la Torá en la iglesia, cambiaron mi forma de ver las cosas. Y yo decía, ¿qué es? Porque hay hay diferentes. Los que dicen en Levíticos y en Éxodo 23:17 dice: acuérdate del día de reposo, de santificarlo. Yo no celebraba el Shabbat antes. Yo no celebraba porque estaba en una iglesia cristiana. Y cuando empecé a celebrar el Shabbat, es algo diferente porque se trata de la familia. Se trata de convivir con tu familia. Se trata de una alabanza, de una adoración juntamente con tu casa, que levantes ese altar cada viernes. Que le pongas en primer lugar todos, hasta tus animalitos, todos, buscando de la presencia de Dios. Y yo vi un cambio diferente, yo vi un shalom, vi una paz diferente en mi casa. Porque antes no celebraba el Shabbat. Y cada una de los mandatos de Dios, porque no solamente son los mandamientos, son los mandatos. Es un mandato celebrar las fiestas, es un mandato hacer muchas cosas que tú puedes encontrar en el antiguo pacto, donde se habla realmente de todo lo que tenemos que hacer. Hay muchos que no lo quieren hacer porque se han conformado y se han quedado con lo que es nuevo y lo justifican por la gracia, lo justifican porque Jesús ya lo justificó todo y todo es justificable. Y lo puedo entender porque en un tiempo yo creía todo eso, pero no fue justificado todas las cosas que son malas para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestra mente. Si no es bueno, no lo puedes coger. Si no es agradable para ti, porque recuerda que hasta nuestro cuerpo
no nos pertenece. Nosotros mismos no nos pertenecemos. No podemos ni jurar por nosotros mismos, dice la palabra que estábamos leyendo creo que la otra semana. No podemos jurar ni siquiera por la tierra, ni por todo lo que hay aquí en la tierra, ni por el cielo, ni por nada que se mueva por aquí, ni por nada, ni por ángeles, ni por nadie no puedes jurar, ni siquiera por ti, porque ni siquiera tú te perteneces. Y lo decía la palabra y yo me quedé santo. Hay muchas veces que yo digo, te juro porque yo, te juro yo. Y yo he hecho muchos juramentos así prometiendo algo, pero sí los cumplido. Pero cuando leí esa palabra, dice, tú no puedes jurar ni por ti mismo porque ni siquiera te perteneces. Santo. Nosotros mismos ni siquiera nos pertenecemos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Todo. Él es dueño de todo nosotros, de todo, de todas las cosas, hasta de todo lo que nosotros somos aquí. Nosotros somos un diseño de Él. Y Él nos hizo por misericordia, Él nos hizo por amor, Él nos hizo por gracia para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Y no podemos decir que nosotros podemos jurar por nosotros, o que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. No, porque ni siquiera nos pertenecemos nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas que nos ha mandado Dios. Los 2 mandamientos es algo muy importante porque nos habla tanto para tu padre y tanto para ti, para que pudieras entender que somos uno aquí en la tierra. Tanto tu padre como todos tus hermanos que estamos aquí, somos uno. Y los hizo 2 para que nosotros pudiéramos estar juntos, para que hubiera una unidad, para que hubiera esa armonía, para que puedas amar al prójimo. Y cuesta amar al prójimo porque dice, ay, no solo son 2 mandamientos, amar al prójimo significa perdonar a tu enemigo, a perdonar al que te está hablando y te está insultando, perdonar al que te ha lastimado de muchas formas, perdonarlo. Amar al prójimo dentro muchas cosas. Amar al prójimo dentro, no vas a desear lo que tiene el otro, no vas a envidiar, no vas a chismear, no vas a hablar mal del hermano. Ahí entran muchos mandatos de nuestro Padre Celestial, porque realmente la palabra fue dada ya. Jesús estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba escrito. Él nunca vino a cambiar nada, y hasta muchas veces tú puedes encontrar en la misma palabra que dice, mi Padre nunca se enalteció, siempre dijo por mi Padre. Mi Padre esto, mi Padre este otro, mi Padre, y siempre ponía en su nombre de su Padre en alto. Ni siquiera Él podía gloriarse, nada. Decía por mi Padre, porque es la voluntad de mi Padre que yo esté aquí, porque es la voluntad, porque mi Padre me envió, porque yo no voy a hablar por hablar, sino todas estas palabras fue dada por mi Padre, y lo dice en las Escrituras. Y cuando leí eso yo dije, santo, hay muchos que nosotros pensamos que Él vino a hacer o sea, traer otras cosas, y no es así. Él vino a aliviar tu carga. Antes nosotros no podíamos tener discernimiento y revelación en la palabra, porque antes no estaba el Espíritu Santo aquí. Pero gracias a Jesús de Nazaret, gracias porque Él resucitó y ascendió a los cielos para que el Espíritu Santo baje, podemos cada uno de nosotros tener discernimiento y revelación en la palabra. Antes del antiguo pacto no tenían eso, solamente era que ahí sí tenían que estar de ayuno, que ahí tenían que ser santificados para poder escuchar la voz de Dios. No todo el mundo podía leer tampoco la palabra, no todo el mundo podía acercarse al tabernáculo como los sacerdotes y hacer una ofrenda. No todo el mundo podía tener ese acceso directo a entrar a la presencia de nuestro Padre. No todo el mundo podía hacer muchas cosas, y cada año tenían que venir a pedir perdón. Cada año esperaban, cada año, no esperaban cada mes, esperaban cada año para redimir todo el pueblo.
En cambio, en este tiempo todo lo veo más accesible. ¿Por qué? Porque nuestro amado Jesús nos ha dado libre acceso al trono de la gracia de nuestro Padre a través de su muerte, a través de su sangre. Nos ha dado discernimiento y revelación a través de su Santo Espíritu. Tenemos esos dones, tenemos esos frutos, tenemos tantas armas espirituales que en este tiempo no las podemos utilizar porque pensamos que todavía seguimos como antes. Están en la vieja parte de mente que no se dan cuenta que nosotros tenemos muchas cosas aquí para poder agradar el corazón de nuestro Padre. Y como dice, esto no va a ser una carga. Los mandamientos no van a ser una carga. Van a ser algo fácil, y por eso dice, entrégame a mí todo tu atribulado que estás así, entrégame toda esa carga, descansa en mí, mi yugo es más fácil, más ligero a llevar, porque cuando vienes donde Él, toda esa opresión, toda esa ansiedad, todas esas maleticas que vienen, que tú las hiciste por causa de tanto pecado, o por tanto imaginarte, las entregas a Jesús y Él las da para que tú puedas resolverlas. Te da sabiduría, te da inteligencia, te da shalom para que puedas pensar, porque con esas cargas y todo ese peso no puedes pensar, no puedes equilibrarte y ni siquiera puedes dar ni un paso porque te estás cayendo constantemente. Él te alivia la carga para que tú te des cuenta que tú eres valioso aquí en la tierra, que tú tienes una oportunidad, que tú tienes autoridad como hijo, que no viniste a perder, que viniste a ganar, que tú ya tienes algo muy importante aquí, que ya no eres como antes, sino que hay alguien que está abriendo camino, hay alguien que está abriendo brecha, hay alguien que está abriendo esa puerta para que tú sigas adelante. Y por eso en este versículo, en Primera de Juan 5:3, te aclara todo lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. Significa amar a Dios, significa obedecer sus mandamientos, y sus mandatos no son una carga difícil de llevar. Por eso lo puso una carga, porque cuando tú vienes puedes entender que el proceso que estás pasando o la tribulación que tú estás pasando te hace entender que es necesario para que tú puedas tener más autoridad aquí en la tierra, para que tú no sigas pensando como el mundo, sino tengas un entendimiento del reino de Dios. Y ya no vas a salir igual de todo proceso que estés pasando, porque tú vas a salir renovada, tú vas a salir restaurada, tú vas a salir como un entendimiento del reino y diciendo, soy una hija de Dios y todo lo que me pasa tiene propósito, tiene una enseñanza. Me han enseñado por medio de esto, y que tal vez fue difícil, pero ya llegó la victoria, y esa victoria me la dio Dios a través de su Hijo Jesús de Nazaret, para que yo pueda tener un entendimiento, porque antes no podían entender. Antes las personas que no estaba el Espíritu Santo no podían entender y decían, Él los está castigando. Y eso tú lo puedes encontrar en el antiguo pacto, que decían, Él me está castigando. Dios nos castigó, Dios, y puedes encontrar muchas de esa palabra, porque ellos no entendían que eso no era un castigo, que no era algo malo, y le hacen a ver como que algo feo. Y por eso en este tiempo dicen, es que el Señor me está castigando. No es un castigo. Que Él quiera castigarte no es un castigo, es porque quiere tu bien. Es como decir, todas las madres y todos los padres castigan a sus hijos. Qué feo que están castigando. No, la madre y los padres castigan a sus hijos porque los ama, porque quieren verles mejor, porque quieren que caminen por el camino correcto y quieran que sean varones y varonas de Dios, varones correctos, justos. Y así mismo quiere tu Padre en este tiempo. Por eso mandó a su Hijo, para que nosotros pudiéramos tener ese entendimiento, porque había una opresión fuerte. Estábamos esclavizados por el pecado. Estaba nuestra mente ciega, estaba turbada del enemigo, porque tenía derecho. Pero gracias al Cordero inmolado, nosotros podemos declarar que somos libres. Nosotros podemos declarar que somos un pueblo escogido, un pueblo elegido, redimido por la sangre del Cordero, y que ya no somos iguales, ya no somos diferentes, somos hijos de Dios con una identidad diferente, y que ya podemos hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. No te va a costar. Cuando tú amas de verdad al Padre, no
va a dolerte hacer nada de lo que te ha mandado a hacer tu Padre en este tiempo. No vas a poner excusa de los 10 mandamientos y vas a decir, no, es que yo no quiero los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos te están diciendo específicamente qué significa lo que tú tienes que hacer cuando amas a Dios. Y el otro también te está dando a entender lo que tienes que hacer si tú amas al prójimo. No va a haber ni nada, ni conflicto, ni pleito, ni nada, ni envidia, ni nada, porque tú amas al prójimo. Y ahí entran todos los 10 mandamientos en uno solo. Amén. Vamos a continuar. Voy a leer Éxodo. Creo que en esta versión no la he leído, pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir a Éxodo 20. Éxodo 20, del 3 en adelante. Santo. Dice la palabra de nuestro amado Dios. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no te tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedarán afectadas, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Santo. Pero derramó amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y dedicado al Señor tu Dios. Este día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues esos 6 días el Señor hizo para el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, pero el séptimo día es descanso. Por eso es el Señor bendijo ese día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato. No cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sirvienta, ni su buey, ni su burro, ninguna otra cosa que le pertenezca. Santo. Gloria a Dios. Este es un poquito diferente, pero me gusta la definición y el número ¿dónde está? Que dice no tengas ninguna clase de ídolos ni imágenes, se extiende para especificar algo muy importante, para hacer entender de qué se trata y a qué se refiere, porque muchos piensan que solamente es la idolatría o imágenes de adoración que son hechas por hombres, que son imágenes, que son estatuas. Y no solo se trata de eso, se trata de lo que está hablando aquí. Dice en la número 4 de Éxodo 24, dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolero que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los que rechazan, quedan afectadas.
Y esto a mí me sorprende muchísimo porque la idolatría no se queda solamente en esa generación. Y está hablando de los hijos, de la familia, porque por causa de esa idolatría pasa ese pecado hasta la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre las que me aman y obedecen mis mandatos. Santo. Yo pienso que hasta hoy se maneja la idolatría, esa parte de idolatría. No es solamente una imagen, no es solamente una estatua, no es solamente eso. Es a quién estás poniendo en primer lugar. Hace tiempos que yo no entendía esa parte y a mí me habló Dios en un tiempo cuando estaba orando y estaba ayunando y me dijo, no me has puesto en primer lugar, porque yo le estaba pidiendo una respuesta sobre mi hijo y orando y ayunando, desvelándome, y me dijo, estás poniendo en primer lugar a otro Dios. Y yo me quedé como que, ¿por qué? Si yo estoy en ayuno, si yo estoy en oración, si yo estoy escudriñando la palabra, si yo estoy buscándote realmente con todo mi corazón. Y cuando me dijo eso, yo no entendí muchas cosas. Y me dijo, ¿por qué has hecho Dios a tu hijo? Porque por él haces muchas cosas. Por él te desvelas, por él descuidas muchas cosas, por él te turbas, por él estás llorando constantemente, por él estás ayunando y por él estás orando. Y cuando me dijo esa parte, yo me sentí muy mal porque yo ya era creyente de muchos años y me puse a llorar y le dije, perdóname porque el amor de madre, porque cuando tú tienes un hijo que está enfermo o está mal, todas tus fuerzas, todas tus energía, todo lo que tú tienes, tú das para poder estar ayudando a tu hijo. Y cuando me dijo que mi Dios era mi hijo, a mí me dolió hasta el alma. Le dije, pero es que es un regalo tuyo que tú me diste y que yo tengo que cuidar. Y me dijo, así como te doy, yo te puedo quitar. Alaba y busca al quien te dio a tu hijo. Cuando entendí esa parte, y la idolatría no tiene nada que ver con una estatua, nada que ver con un muñeco hecho por un artesano, sino es que a quién tienes en tu corazón, a quién estás adulando realmente. Y está hablando de personas, está hablando de animales, está hablando de toda la creación aquí en la tierra. Pero a mí me hizo ver que era mi hijo, porque yo era madre soltera y yo cuidaba a mi hijo. Cuando yo era madre soltera era mi prioridad, como decimos, era mi prioridad. Yo hice muchas cosas por ese niño para que esté bien. Y cuando vine a los caminos del Señor, yo ya estaba con él. Pero creo que mi afecto fue más para él, porque como era yo única, era mi único hijo y yo era, como decir, papá y mamá para él. Había mucha atención para él. Y cuando ya me casé, era muy difícil como soltarlo y decir, tengo que compartir este amor con mi esposo y con mis otros hijos. Y sí fue difícil al principio porque no entendía muchas cosas, porque los sentimientos de una madre creo que son los más fuertes que existe para nuestros hijos. Pero que te diga tu propio padre que tú no tienes que estar amando de esa forma a tu hijo, sino amarme a mí primero, al quien te dio ese hijo. Yo no sabía ni cómo hacer, ni cómo actuar, ni cómo... Yo ya estaba mucho tiempo, creo que estaba como 7 años en el Evangelio cuando Él me reveló eso y me dijo eso. No pases esa idolatría, porque esa idolatría pasa de generación a generación.
Y hay mucha idolatría que pones en primer lugar. Y he visto que pasado de generación a generación hay muchas madres que por un hijo dan la vida, por un hijo hacen cualquier cosa, pero por Dios no hacen nada. Y eso es idolatría. Yo no entendía eso. Yo creo que al principio estaba ida y estaba malentendida porque decía es que no es un muñequito, no es una estatua. Dijo, no, tu Dios es tu hijo. Y a mí me dolió porque yo dije, entonces yo no sé cómo controlar estas emociones. No sé cómo controlar estas emociones que tengo para mi hijo, porque estaba acostumbrada a cuidarle muchísimo. Y el mismo Dios, en todo el proceso que yo pasé, fue sacando eso poco a poco. En todo el proceso que pasé de la corte de mi hijo, sentí como su padre le llevaba lejos de mí y me rompía mi corazón. Todo eso fue necesario para que yo pudiera despegarme, cortar, como dicen otras palabras, cortar el cordón umbilical de mi hijo, para que él pudiera estar también con su padre y que yo pudiera entender que el único que puede guardar a mi hijo, el único que tiene el control es solamente Dios. No es hombre, no soy yo, porque soy su madre, no soy yo. Yo puedo cuidarle, yo puedo tratar de meterle en una burbujita para que nada le pase. Pero estamos haciendo menos a Dios cuando nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible y sacando un lado a Dios. Y esta idolatría no se puede ver en imágenes, no se puede ver claramente en este tiempo. Dios mismo te va a revelar, porque dice que casi la mayoría en este tiempo viven en idolatría. Tanto, no te voy a decir todas las dominaciones, y no se trata de ídolos, no se trata de estatuas, se trata de personas. Hay muchos que he escuchado muchos testimonios que su ídolo es su pastor, que su ídolo es su profeta, que si no va el pastor a la iglesia, yo no voy, porque el que va a predicar no es pastor. Hay idolatría, pecado, como lo llamó aquí en esta nueva traducción viviente. Es un pecado. La idolatría es un pecado, es lo que nos aparta de Dios. Todo lo que es como más importante de ti es idolatría. Si no es más importante Dios y no has puesto en primer lugar a Dios, es que hay idolatría en tu corazón. Y ni siquiera nos damos cuenta. Toda la humanidad, tanto en el antiguo pacto como en este nuevo tiempo, hay muchos que no saben que tienen idolatría en su vida. Muchos, porque yo conozco a muchísimos, que hacen todo lo posible y descuidan muchas cosas. Y son creyentes, leen la palabra y no se han dado cuenta que por su hijo, que por su esposo, si es que no va su esposo, no se va a la iglesia. Si no va su esposa, no se va a la iglesia. Si ella no va a servir, yo no sirvo tampoco. Y no es un pensamiento y no es algo que tú estás imitando. No, es algo porque estás conectada almáticamente a esa persona. Y eso es idolatría. Cuando pude entender esa parte, a mí me dolió muchísimo y hasta hoy yo sigo ahora luchando con el pequeñito porque digo, Señor, porque es muy pequeñito, tengo que estar ahí, tengo que hacer esto, pero ayúdame a pensar con sabiduría y a poderle guiar porque yo sé que es tu hijo, sé que tú me has dado para que yo le guíe, para que yo le instruya, porque realmente el Señor nos da por un tiempo a nuestros hijos porque ya después ellos se van. Ellos van a ser un hogar y no te pertenecen, le pertenecen a Dios. A ti te puso un trabajo como madre para que lo guíes y lo instruyes, como dice en la palabra. Instruye a tu hijo, instruye, guíalo, llénalo de la palabra, guíalo al camino de la verdad, al camino del verdadero Padre, que es nuestro amado Padre Celestial, para que tenga ese encuentro sobrenatural, porque no nos pertenece. Y eso pienso que es muy difícil. Para mí como madre, a mí me sigue, ¿cómo se dice esa palabra? Me sigue afectando mucho
pero trato de que me ayude el Señor, porque yo algunas veces tengo mucho amor de madre, y aunque mi carácter es fuerte, yo pienso que mi debilidad es un poco mis hijos, y digo, no permitas que esa sea mi debilidad para yo poder abandonarte, sino que yo pueda agarrar fuerza. Y cada vez que pasa algo con mi hijo o algo sucede, yo voy y me aferro más a él. Ya no permito que eso afecte toda mi casa. Ya no permito que eso afecte toda mi vida. Y eso no ha sido quitado todavía. Porque mi hijo algunas veces se enferma. Y yo no digo, yo no voy a permitir que afecte toda mi casa. Nos vamos a la iglesia, vamos para allá y vamos. Porque antes cuando era todo, y claro, en la iglesia te dicen está bien, primero es la familia, pues estése ahí. Y me acostumbré a muchas cosas. Por mi hijo no puedo hacer eso, por mi hijo no puedo servir, por mi hijo no puedo hacer eso. Y muchas cosas. Pero cuando aprendí eso, con todo mi hijo puedo, con todo mi hijo voy a servir, con todo mi hijo voy, aunque esté llorando, con todo mi hijo voy a recibir. Y fue una batalla fuerte porque yo no quería ir a la iglesia, porque ese niño lloraba muchísimo y no se acercaba a nadie, no quería abrazar a nadie, nadie le podía marcar, solamente los conocidos. Y decía, yo no me voy porque él hace mucha bulla en la iglesia y yo no puedo recibir nada, no puedo escuchar nada. Y me iba a mi casa. Y cuando una vez una hermana se acercó y me dijo, no importa que tú no escuches, no importa que él esté haciendo bulla y estés llorando y tú estés arriba o estés de aquí para allá, tú sabes que tu espíritu escucha y que lo recibe esa palabra. Pero si tú no vienes no vas a recibir nada y no vas a poder crecer. Tu espíritu está escuchando. Tal vez tú no escuches por tanto de lo que está llorando tu hijo, pero tu espíritu escucha y se está alimentando. Tantas cosas que tenía que entender en ese tiempo y que ahora lo puedo entender. Muchas cosas de lo que habla la palabra aquí. No quiero que ese pecado de idolatría pase de mis hijos y de mi familia y sea afectada de generación a generación hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Quiero que ese amor inagotable de nuestro Padre Celestial sea derramado en mi familia por 1000 generaciones sobre las que le amamos a Dios y que obedezcamos sus mandatos por 1000 generaciones. Si aprendemos a hacer la voluntad de nuestro Padre y a obedecer. Amén. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial en esta mañana porque Él ha permitido que nosotros estemos en este tiempo. Pero me gusta esta enseñanza porque antes no podía entender muchas cosas, porque los mandamientos traen muchas cosas más, mucho significado de muchas cosas que nosotros hacemos y que tal vez no entendamos. Pero el pueblo de Israel siempre ha caído en el pecado de la idolatría. Cuando tú escudriñas la palabra del antiguo pacto, cada rato caía en idolatría. Y no es una idolatría así de todo. Es una justificación de las imágenes, pero realmente es otra cosa. Es otra cosa que tú le pones en primer lugar en vez de Dios. Que pones en primer lugar a personas. Que pones en primer lugar a hijos. Que pones en primer lugar a tu esposo. Y que te frisa por completo y no permites que Dios obre en tu vida. De eso se trata la idolatría, no se trata de imágenes en sí. Amén. Vamos a cerrar esto. Yo sé que esta enseñanza la voy a hacer así poquito porque si hubiera dado la otra historia del sembrador pienso que se va a extender más y ya no nos da tiempo.
pero vamos a cerrar con una oración. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por tu bendita palabra, Padre, porque tú nos enseñas, Padre, y tú nos ayudas, Señor, cada día, Padre, para que podamos, Padre Santo, entender tu palabra, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, porque a pesar de todo, Padre, tu misericordia y tu fidelidad, Padre Santo, está aquí con nosotros. Te doy gracias, Padre, por tanto amor, por tanta paciencia con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre Santo, siempre tu palabra, Padre, porque necesitamos entender, Padre Santo, discernir, Padre, para poder vivir, Señor, aquí en la tierra, Padre, y caminar conforme a tu voluntad, Padre, conforme a lo que tú nos has llamado a hacer aquí en la tierra, Padre. Que no caminemos, Padre Santo, como nosotros creemos o pensemos, sino que caminemos conforme a lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, Padre, que toda semilla, Padre, sea caída en tierra fértil y haya fruto en abundancia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te damos gracias por este alimento en esta mañana, porque tú eres fiel, mi amado Dios Todopoderoso, digno de toda adoración y de toda alabanza. Alabado seas por siempre y para siempre, mi amado Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén. No sé si hay algo nuevo, si desea hacer la oración de fe. Es muy importante declarar quién es su Señor y Salvador en su vida. Les invitamos para que pueda hacer esa oración de fe o esa reconciliación con su Padre. Si se ha alejado y ya no ha estado buscando de Dios, se ha apartado por alguna razón también, le invitamos para que pueda hacer una oración de reconciliación con su Padre. Yo en la mañana estaba hablando de que el plan de salvación, cuando digo hagamos la oración de fe, yo la digo cada vez que yo voy a hacerme liberación, yo declaro eso. ¿Saben por qué? Porque hay autoridad, porque tú le estás diciendo al enemigo, aquí está Jesús de Nazaret, en mi casa, en mi vida, con mi familia, en mi matrimonio. Yo creo, yo confío en su sangre, en su muerte y en su resurrección, que me ha dado autoridad para poder reprender, y entonces empiezo a reprender. Esa oración la utilizo casi todos los días, porque va esa declaración y diciéndole, tú no tienes autoridad de estar en mi casa, porque la presencia de Dios está aquí, la sangre del Cordero está cubriendo todos los dinteles de mi casa, todas las ventanas y las puertas están cubiertas con la sangre del Cordero, y empiezo ahí a hacer de guerrear. Y no me daba cuenta, pero dije, todos los días, ustedes corren por no hacer la declaración de fe, pero yo todos los días estoy declarando, le estoy haciendo acuerdo al enemigo para que salga huyendo si algo siento que está aquí. Esa oración es una afirmación, una declaración diciéndole quién está viviendo en tu casa. Y si no declaras, tú no estás declarando quién es tu Señor y Salvador. Y adivina quién entra sin permiso a visitar tu casa, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Recuerda que tenemos un león rugiente queriendo devorar, queriendo matar, queriendo acechar, queriendo traer división, contienda, pleito en tu casa, en tu familia. Y he entendido que tengo que establecer siempre el reino de Dios en mi casa. Siempre el reino de Dios en mi casa, declarando que aquí mora y está la presencia de Dios, que aquí está Jesús de Nazaret, porque yo he abierto esa puerta para que Él esté aquí orando. Y constantemente le digo esa oración, constantemente he hecho de escucharme y digo, santo, yo estoy hablando otra vez y estoy declarando otra vez, pero no me importa, aquí está, aunque estés ya tanto tiempo creyendo, yo sigo declarando la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Amén. Amén, hermanas. No sé si gustan saludar. Hermana, bienvenida, hermana Elizabeth. No sé si puede hablar, abrir el micrófono. ¿Gusta saludar o tiene una ofrenda de alabanza? Adelante. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Bendiciones, hermanas. Bendiciones a todas, todos.